Lucas capítulo 23. Los niños ya salieron a clase, ¿verdad? Lucas capítulo 23. Y quiero compartir una reflexión de la palabra de Dios en Lucas 23, versículo 32 en adelante, sobre aquellas semillas que se siembran en el corazón y que, como dice su palabra, si instruyes al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. A veces pasan los años y consideramos a aquellas personas que escucharon el evangelio, que escucharon de Dios y que aún no le han entregado su vida a Cristo, pero consideramos que Dios, en su fidelidad, Él va a tener misericordia. Su palabra dice: yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Es una obra de Dios. Nosotros no podemos salvar a nadie, solo Cristo salva. Sin embargo, entendemos pues aquí en este sentido que necesitamos en nuestra vida tener la palabra de Dios. Necesitamos en nuestra vida considerar la enseñanza de Dios, abrazarla en nuestro corazón para que esa palabra dé fruto. A veces tarda en dar fruto, pero lo va a hacer. La Biblia dice que la palabra de Dios da fruto cuando se siembra. Lamentablemente a veces esa semilla es robada por el diablo, dice la Biblia. Otras veces crece entre rocas, entre espinos que representan los problemas de la vida, las vanidades de la vida, las ocupaciones que tenemos. Pero hay semilla que cae en buena tierra y va a producir fruto para la gloria de Dios. Incluso menciona al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios traerá fruto a través de su palabra. Pero nosotros que ya somos creyentes tenemos una responsabilidad: aprender más de Jesucristo. Entonces esta palabra va dirigida a traer esperanza a aquellos que hemos compartido el evangelio, hemos hablado de Dios y aún todavía esas personas no le responden a Cristo. A lo mejor usted tiene familiares quienes han escuchado la palabra de Dios y todavía no se entregan al Señor. Esta es una palabra de esperanza en la cual creemos que Dios da oportunidad al pecador de arrepentirse. Y en segundo lugar, es una palabra de exhortación para nosotros que tenemos la libertad de aprender y tenemos los medios para aprender y tenemos la tecnología para aprender y tenemos el tiempo para aprender y tenemos la libertad para aprender, ya que hay naciones, hay países donde no tienen ni los recursos ni los permisos. Incluso estudiar Biblia es un crimen en algunos países. Así que estamos privilegiados de poder leer, hablar, recitar, predicar, cargar una Biblia, tener una Biblia física. No digo que la Biblia digital sea mala, no, de ninguna manera, pero es un privilegio poder cargar el libro todavía en este mundo donde está prohibido en muchos países. Qué bendición es tener la palabra de Dios, pero mucho más bendición leer. Solamente estuvo en el momento preciso diciéndole que sí a Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 32. Llevaban también con él a dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando. Aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito:
con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió y le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, oramos que nos hables con tu palabra. Ministra nuestro corazón, despierta nuestros sentidos, da fuerza a nuestro cuerpo, apasiona nuestro espíritu, que nuestra mente, voluntad, pensamiento, raciocinio, nuestra inteligencia y a la vez nuestra pasión y amor por ti pueda hacer que abracemos esta palabra, que te glorifiquemos, Señor, que sea hecho lo que tú quieras este día, en el nombre de Jesús. Decimos amén. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese sería el título para la predicación el día de hoy. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero ¿quién lo dijo? La Biblia identifica a las dos personas que estaban junto a Jesús como malhechores. Hablamos de Judas, hablamos de Pedro, ahora el miércoles hablamos de Barrabás. ¿Con cuál se identificó usted? La verdad que todos debemos identificarnos con Barrabás, ese que de alguna manera el Señor nos muestra en el Evangelio la sustitución legal, cómo un inocente toma el lugar de un culpable y cómo el culpable toma el lugar del inocente, con todas las bendiciones, libertades, derechos que un justo puede tener. Porque la Biblia dice que a todos los que le recibimos nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios vinieron esta mañana? Somos hijos de Dios por la gracia de Jesús. Pero hoy quiero tratar el tema del malhechor. La iglesia romana dice, le pone nombre, porque ya ven que ellos a todos le quieren poner nombre para luego pedirles, ¿verdad? Y luego el santo de los ladrones, hasta los ladrones tienen un santo, ¿verdad? Dimas y Gestas le ponen a los ladrones, Dimas y Gestas. ¿De dónde sacaron el nombre? Pues no sabemos. Les gustó el nombre, Dimas y Gestas. La Biblia no nos da el nombre, pero de alguna manera representa también a la humanidad. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Jesús previamente les había dado parábolas donde dijo: entonces el rey pondrá a los justos a la derecha y a los injustos a la izquierda. Y a los de la derecha les va a decir: vengan, entren al gozo de mi Padre. Los de la derecha. En la Biblia, la derecha representa el favor, la gracia. Cristo está sentado a la derecha del Padre. Él tiene la preeminencia, el principado, la potestad, el poder. La mano derecha en la Biblia representa el poder. Así que en este versículo y en estos capítulos, en este capítulo y versículos que leímos, podemos entender que también estos dos representan a los seres humanos de toda la historia. La Biblia dice que los dos eran malhechores. Diga conmigo, malhechor. Entonces, igual que con Barrabás, igual que con Judas, igual que con Pedro, nos vamos a estudiar qué significa la palabra malhechor en griego. Y la palabra es cacourjo. Está bien rara. De la palabra cacourjo es que le ponen a los ladrones caco. ¿Ha escuchado, al menos los que son de mi edad para abajo, o sea, más grande de edad, que a los ladrones les decían los cacos? Si usted veía Chespirito, ¿alguien aquí veía Chespirito? Todos los viejitos levanten la mano. ¿Cómo se llamaba Botija y Chompiras? Su pedacito del Chespirito se llamaban los caquitos.
Y si yo nunca supe cómo se llama, bueno, yo sí leía los títulos, los caquitos. Porque caco es un malhechor, ladrón, criminal. La palabra malhechores es que ellos eran criminales, ladrones, gente que practicaba la maldad. Así que en algún tipo, sentido o aspecto, estos que se les llama malhechores, cacourcos, posiblemente hacían las mismas actividades de Barrabás. Porque recuerde que la cruz que le pusieron a Cristo era la cruz para Barrabás. Esa cruz estaba preparada ese día para Barrabás, pero Cristo tomó su lugar. Así que posiblemente esos dos malhechores tenían las mismas actividades de maldad que el propio Barrabás. Eran criminales. ¿Por qué se mandaban matar a alguien en la cruz? Porque eran las personas que de alguna manera estas personas estaban condenadas por todo lo que habían hecho, y la cruz es el castigo más pesado que existía en el mundo romano. Lo trajeron de mundos como la antigua Canaán, donde a las personas las colgaban en un palo públicamente hasta que fallecieran por estar colgados. La misma Biblia dice: maldito el que fuera colgado en un madero. Porque eran sacrificios que los antiguos cananitas hacían a la diosa del árbol llamada Acera, Astarot, Astoret, Istar, o todas sus acepciones históricas, culturales, que las antiguas religiones hicieron para aquella que le llamaron la diosa madre o la madre del cielo. Era un sacrificio humano para una diosa en un poste que representaba el órgano sexual masculino, y por eso era una aberración total delante de Dios y era un castigo muy vergonzoso. Por eso la Biblia no da todo el contexto, porque está dentro del contexto cultural cananeo, y dice: maldito el hombre que es colgado en un madero. Así que Cristo se está haciendo maldición, como dice la Escritura, para nosotros. Ese castigo para estos malhechores debe ser una vergüenza pública por el lado cultural. Debe ser una vergüenza pública porque se les va a colgar en público y la gente puede pasar y verlos. No se ponía en un lugar escondido como la pena capital en algunos países, donde se hace en un cuarto con algunos testigos. Aquí era puesto en un lugar en alto donde toda la gente al pasar podía ver. ¿Para qué? Para escarmentar, para que la gente que se le ocurriera en algún momento hacer lo mismo, se sabía que eran malhechores, se sabía que eran ladrones, se sabía que eran criminales. Si eran como Barrabás, entonces eran rebeldes, eran antigobierno, se querían levantar para hacer revueltas y liberar de alguna manera la opresión del mismo gobierno, y el gobierno decía: esto le pasa a quien siente que puede con nosotros, esto le pasa al que se rebela, esto le pasa al que roba, esto le pasa al que mata. Era una vergüenza pública. Ellos lo merecían por sus crímenes. Y la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros también merecíamos castigo por causa de nuestro pecado. Nosotros también merecíamos ir directo al infierno por causa de nuestra maldad, pero Cristo vino a morir por nosotros en la cruz, tomando nuestro lugar y salvándonos. El hecho de la salvación es una maravilla eterna. La Biblia nos dice que Cristo se preparó para esto antes de la fundación del mundo. No es un plan de rescate porque a Dios le falló el plan y el plan B es que Cristo muera.
Dios en su conocimiento sobrenatural, porque Él es Dios, Él sabía toda la historia. Así que el plan de salvación surgió no cuando Adán pecó, sino en la eternidad, antes del tiempo. Aún ni siquiera era creado el hombre y Dios ya tenía el plan de salvación: enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. La oferta de la salvación está presente para todos nosotros, pero ¿qué hacemos cuando estamos cerca de la cruz? Quizá cuando estamos cerca de la cruz hacemos como la gente que estaba alrededor. Dice que se burlaban, pero también la Biblia nos dice que los malhechores se burlaban de Jesús. Ambos, los dos, los gobernadores, Herodes, Pilato, la autoridad de los soldados romanos, los gobernantes de Israel, fariseos, saduceos y todos esos, los líderes se burlaban de Cristo, diciendo: si salvó a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Y la Biblia dice que esa misma broma o esa misma burla la hacían los mismos ladrones al lado de la cruz. Se burlaban de Cristo. Si salvó a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Ellos sabían que resucitó a Lázaro en esos días, que tenía poquitos días, que surgió el rumor, que luego se convirtió en una verdad innegable, porque supieron y vieron el sepulcro, conocieron la familia, y toda esa noticia corrió en todo Judea, que un hombre que llevaba 4 días en la tumba, su carne ya olía mal y estaba podrido, y no una persona lo vio, toda la familia y todos los amigos, porque ese hombre era influyente, y todo ese grupo de personas lo vieron en el funeral. Estando fuera de la tumba, lo vieron levantarse y salir de esa tumba. Cristo lo levantó de la misma muerte, echando la muerte hacia atrás, revirtiendo el efecto de la carne que se pudrió, dándole una carne joven de nuevo y saludable y sana. Fue un gran milagro del poder de Cristo. Cristo tiene poder sobre la muerte, Cristo tiene poder sobre la enfermedad, Cristo tiene poder sobre el diablo. Cristo es Dios. Así que ellos recordaban y decían: ¿qué? ¿No acaban de decirnos que levantó un muerto? Salvó a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Si puede echar atrás la muerte, si puede sanar las enfermedades, ¿por qué no se cura las heridas? ¿Por qué no se baja de la cruz? Los dos malhechores hacían la misma broma. En el versículo 39 nos dice: y uno de ellos, de los que estaban colgados, le injuriaba. La palabra injuriar tiene que ver con lastimar con palabras. Es decir, cuando dices palabras con el fin de dañar, de lastimar, de herir, de golpear el corazón. ¿Cómo está este ladrón, malhechor, criminal, que aún en la cruz él mismo, sufriendo, quiere dañar el corazón de Cristo? Entendemos pues que allí no es solamente el ladrón el que está hablando, sino el mismo Satanás. Si usted ha leído Salmos 22 es un salmo cristológico, profético, mesiánico, donde nos habla de los sufrimientos de Cristo en la cruz, parecidos a Isaías 53. Y ahí nos dice que los demonios están acechándolo como perros, como leones y como toros, lastimando su vida. Aquí el diablo mismo, con todo su ejército, con todos sus demonios, está utilizando a las personas para burlarse de Cristo. Y el hombre que está a su lado también lo está haciendo. Le injuriaba, quería lastimarlo. Yo no dudo que el mismo diablo ha querido lastimar tu vida. Yo no dudo que en estos días el diablo ha querido dañar tu corazón, diciéndote lo mismo:
Si has ayudado a otros, ¿y a ti quién te ayuda? Si has dado para otros, ¿y a ti quién te da? Si has cuidado a otros, ¿y a ti quién te cuida? ¿Por qué Dios no es bueno contigo y si es bueno con otros? ¿Por qué a otros sana y a ti no? ¿Por qué a otros libera y a ti no? ¿Por qué Dios esto y Dios aquello? Y de alguna manera el diablo con sus injurias quiere dañar tu alma, quiere dañar tu corazón. Le injuriaba. Es posible que la voz del mismo enemigo ha estado a través de otras personas sembrando en tu corazón duda, sembrando en tu corazón inquietud, sembrando en tu corazón heridas respecto a las cosas de Dios. ¿Por qué le pasan cosas buenas a los cristianos, a la gente buena? Ahí está Satanás utilizando la boca de ese ladrón. Como lamentablemente pudiera Satanás de alguna manera sembrar un pensamiento en nosotros y nosotros hablar equivocadamente. Pero debemos entender lo que la Biblia dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de la maldad en las regiones celestes, en la atmósfera, en los aires. Ahí está la batalla. Hay demonios que intentan de alguna manera decir cosas para que tú las repitas, como cuando Cristo regaña a Pedro y le dice: cállate, Satanás. No era Pedro el que estaba hablando, era el diablo poniendo palabras en la boca de Pedro. Era el diablo mismo hablando a través de Pedro. Lo mismo nos puede pasar en algún momento cuando hablamos sin pensar y esas palabras pueden dañar. Dígale que está ahí a su lado: perdóname si te he ofendido. En medio de toda la agitación y decimos palabras que en algún momento pueden injuriar, pueden cortar. Pero sabemos que hay una batalla espiritual. Y si entendemos que tu enemigo no es tu pareja, tu enemigo no es tu amigo, tu enemigo no es tu vecino, tu enemigo no es tu prójimo, sino que hay una batalla espiritual, entonces podremos decir lo que dijo Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio de todas las burlas que culmina con la burla del ladrón, Cristo está gritando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo entiende en la cruz que no solo son los hombres, tienen culpa, sí, todos tenemos culpa. Todos llevamos a Cristo a la cruz, pero pastor, fueron los romanos los autores físicos, materiales, y los judíos fueron los autores intelectuales, los fariseos y los saduceos. Pero en realidad Cristo murió por nuestras culpas, o sea que por todos Cristo fue a la cruz. La idea equivocada de Hitler de culpar a los judíos por la muerte de Cristo, interpretando a Martín Lutero en uno de sus libros, que dice que los judíos son, y yo no soy antisemita ni nada para que las redes sociales no nos censuren, pero Martín Lutero dijo en un libro que los judíos eran como cerdos que merecían morir porque mataron a Jesucristo. Lamentablemente este reformador, lamentablemente llega un momento en que nuestra mente, nuestro cuerpo y lo que decimos, llegamos a una edad donde tenemos que cuidarnos y entender que no todo lo que decimos es de corazón y es verdad, que a veces nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra historia y muchas cosas empiezan a fallar. Eso no invalida la teología reformada de Lutero, sino que nos habla de la verdad de una persona que en un determinado momento puede fallar y se puede equivocar. Pero el hecho de que Hitler tome esas palabras y diga: es cierto, matemos a los judíos, no habla de que entendió a Cristo, ni que entendió la verdad, ni que entendió el evangelio, ni la reforma. Habla de que era una excusa solamente traída por el mismo infierno. ¿Qué hacemos los cristianos? ¿Juzgamos a Lutero? No, lo entendemos. Cuídese cuando llegue a viejo.
Dile a que está a tu lado, toma vitaminas, no vayas a salir con tonteras. Yo le digo a mis hijas, si en algún momento ven que pierdo la cabeza, mándenme a Francia. Luego les digo por qué. Ellas les van a decir después. Pero podemos llegar a un momento en que nuestra mente no está bien. Entonces puedes entender que tu padre, cuando estaba bajo toda esa presión, te injurió, te lastimó. Esa es la realidad de la humanidad. Bajo nuestro propio pecado y bajo situaciones presionantes y bajo la influencia de espíritus que están cerca para dirigirnos hacia la maldad y hacia robar, matar y destruir. Podemos decir palabras que no deberíamos decir, pero es ahí donde Cristo, entendiendo el trasfondo espiritual, Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De la misma manera tú puedes perdonar a quien te ofendió. De la misma manera tú puedes perdonar a quien dijo cosas que dañaron tu corazón, porque no era él, era Satanás. Tu enemigo es el diablo y hay que derrotarlo. Y la manera de Cristo derrotar al diablo en la cruz fue perdonando. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Así el castigo vendría no sobre los que pecaron contra Jesús, sino contra el mismo diablo. Toda la fuerza de la ley caería sobre el autor de esa maldad, sobre Satanás, y tú serías libre. Pero cuando no hay perdón, tú estás atrayendo la venganza hacia tu vida. Y si tú quieres que Dios se vengue de lo que alguien te hizo, estás habilitando un derecho espiritual de que también se puedan vengar de ti y a ti también te pase algo. Cuando tú le deseas mal al otro, estás diciendo, por lo tanto, que a mí me pase también. Con la vara con la que tú midas te será medido. Así que mejor perdona y vive libre y vive descansado y vive en paz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No era en lo que me quería centrar, pero qué importante es eso. Guárdelo en su corazón. Respondiendo el otro, le reprendió. ¿Qué hizo el otro? Vamos a ver la teología básica de un criminal. Vamos a ver la educación teológica básica de un hombre que no fue a la iglesia, de un hombre que no estuvo en un curso bíblico, de alguien que no fue a la escuela dominical, de alguien que no fue al seminario, de alguien que ni siquiera se bautizó, de alguien que no pasó al frente en la iglesia a hacer la oración de recibir a Cristo o la oración del pecador, alguien que no estuvo en el seminario para ser músico o adorador, que no llevó una diplomado, nada. Este es un criminal, es un ladrón, es un malhechor. Pero veamos lo que él sabe en su vida. En primer lugar dice: el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. El otro lo regañó. Dile al que está ahí a tu lado: cuando la andes regando, yo te voy a regañar. ¿Sabe que se vale eso? Porque es su hermano. Es su hermano. Y si su hermano se va a aventar a un pozo, usted tiene que evitar que se aviente al pozo, ¿sí o no? O va a hacer lo que nos decían las mamás y las abuelitas: si él se quiere aventar al pozo, ¿tú te vas a aventar con él o qué? No, ¿qué vamos a hacer? Repréndelo, regáñalo, exhórtalo con amor. Solo que Cristo nos dice que no es un regaño por regañar, dice que es una exhortación, es un regaño con amor. Es como cuando papá te daba los chanclazos o las cintarazos, te decía: me va a doler más a mí, pero porque te amo te los voy a dar. ¿Cómo está eso? Está bien confuso, ¿verdad? A mí me va a doler. ¿Qué te va a doler a ti si yo soy el que va a poner las pompas, verdad? Pero en realidad
cuando amas a alguien, tú no quieres que le vaya mal. La reprensión es buena. Mejores son las reprensiones del que ama que los besos del que te odia. Proverbios. Mejores son las reprensiones del que te ama que los besos del que te odia. Así que si alguien te ama, te va a regañar. ¿Cuántos papás aquí ya estuvieran aplaudiendo, glorificando? Amén. Sí, pastor, sígale. Los padres que aman regañan. ¿Por qué? Porque quieren que les vaya bien. Los jefes, los líderes llaman la atención. ¿Por qué? Porque quieren que lo hagamos bien. Él le reprendió. ¿Sabes que no estás haciendo bien? La Biblia dice que él también lo estaba haciendo previamente. Él también se burlaba, dice Mateo, dice Marcos. Él también se burlaba. Pero llegó un momento, después de escuchar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizá ellos esperaban que él respondiera con maldiciones, que él respondiera que les cayera un rayo. No sé, ellos esperaban otra cosa. Pero cuando el otro ladrón escucha que lo que declaró fue perdón, fue misericordia, su mente cambió. Algo hizo clic en su conocimiento, así que le llama la atención al otro. Segunda cosa, ni aún temes tú a Dios. Se despertó el temor a Dios. Diga conmigo: temor a Dios. Número uno, reprender al que hace mal. Número dos, temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es nuestra capacidad de querer honrar y respetar a Dios. Para explicárselo, no es un miedo, no es la palabra miedo, es aquella preocupación correcta de no dañar mi relación con alguien. La preocupación correcta de no dañar mi relación con alguien. Cuando usted era novio, se perfumaba, se peinaba, se bañaba, se cortaba las uñas, limpiaba los zapatos. ¿Por qué? Porque le daba cierto temor. ¿Y si huelo a sudor? ¿Y si le quiero dar un beso y se da cuenta que comí chetos? Se perfuma, se arregla. ¿Por qué? Porque tiene una honra, un respeto, un reconocimiento a que vale la pena hacer las cosas lo mejor posible, porque la otra persona se merece una buena experiencia y porque usted quiere cuidar esa relación. Temor de Dios no es que yo le tengo miedo y pavor y me escondo, sino que yo quiero agradarle a Él y estoy de alguna manera consciente de lo que no le agrada. Estoy consciente que hay cosas en mí que tengo que entregarle y que estoy mal. Es una conciencia aún de mi propio pecado. Es así que el ladrón, el malhechor que está ahí al lado de Jesús, está reconociendo en su vida quién es Dios y quién es Él. Dios es santo, Dios es puro, Dios es bueno, Dios es perfecto y nosotros somos pecadores. El temor de Dios, qué importante es en la vida del ser humano, porque de otra forma, de otra manera, podemos ser personas que hablamos de Dios pero no lo respetamos, que se nos llena la boca de hablar del nombre de Dios y de hablar del nombre de Dios y negarlo con nuestra vida. Nos puede panzar, bueno, sí, también nos puede panzar. Es uno de esos días que mi mente no está bien. Creo que ahorita Olga me puso que me equivoqué en una palabra, condenación, y dije otra. Ando medio disléxico el día de hoy otra vez. ¿Qué les estaba diciendo? Panzón. Así me dijiste tú a mí. ¿Ya nos llevamos? Nos puede pasar lo mismo.
¿En qué aspecto? Los fariseos, Jesús dijo, ustedes se ven muy bien por fuera, pero por dentro están llenos de muertos, están llenos de odio, de hipocresía, de esto y de aquello y de aquello y de aquello. Es decir, ellos hablaban de Dios, ellos cantaban a Dios, ellos servían a Dios, ellos supuestamente querían honrar a Dios y consideraban que Jesús lo estaba deshonrando, y por eso hicieron todo lo que hicieron. Porque aunque hablaban de Dios, no tenían temor verdadero de Dios. Así que encontramos a un hombre casi moribundo, condenado, pecador, lacra de la sociedad, lo peor de lo peor, diciendo que él tiene temor a Dios y está regañando al otro por no tenerlo. Es así que vemos en este hombre un gran ejemplo de alguien que no tuvo tiempo de ser cristiano por mucho tiempo, solo algunos minutos, pero se ve el fruto de su salvación, de que él ese día está naciendo de nuevo. Ese día él se convirtió a Cristo. Ese día fue un día de misericordia para él, porque él está teniendo temor de Dios. Estando en la misma condenación, él acepta la condenación. Y aunque estamos hablando de la condenación a la muerte en la cruz, obviamente también podemos interpretarlo en un sentido de sin Cristo estamos condenados a la muerte. Sin Cristo estamos condenados a la muerte eterna. Sin Cristo no hay esperanza, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida, y podemos de nuevo ir al Padre a través de Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted ya no está en condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero hemos sido conscientes a dónde íbamos. Hemos sido conscientes de que nos salvó Dios. No nos salvó para vivir una vida de buena onda, como si fuera un crecimiento emocional, como si fuera una autoayuda. Literalmente nos salvó de las mismas garras del infierno. Literalmente nos salvó de las llamas y del azufre donde hay gusano que nunca muere. Literalmente nos salvó de estar junto a demonios y principados y potestades atados por la eternidad, sufriendo en llamas. Y lo peor de la historia no son las llamas, es la ausencia de la misericordia y la presencia de Dios. Lo más oscuro del infierno no es el fuego, es que Dios no se manifestaría allí. Es la ausencia de Dios. Y qué triste es un mundo con la ausencia de Dios. Qué triste es un mundo donde Dios no puede manifestarse, porque nosotros decidimos estar lejos de Él. Tan lejos quisimos estar de Él que Él lo permite cuando nosotros vamos por el camino ancho, que tiene una consecuencia. Pero gracias a Dios que nos ha liberado de esa condenación. Gracias a Dios que nos ha liberado del infierno. ¿Cuántos son felices porque son libres? ¿Cuántos son felices porque no hay condenación para usted? Si usted muere hoy, mañana, después, usted va a la gloria del Señor. Este hombre está naciendo de nuevo porque está entendiendo su propia condenación. Está teniendo temor de Dios. En cuarto lugar dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Justamente padecemos en verdad. Él está diciendo, seamos sinceros, estamos en esta cruz no como Él. Nosotros sí cometimos males, nosotros sí nos merecemos esta cruz. Y dice de verdad, porque muchas veces nuestra mente, me ayudan muchachos por favor, muchas veces nuestra mente, nuestra carne nos dice, yo no merezco este sufrimiento, yo no merezco esto, la vida me trata muy mal.
Y muchas veces estamos sufriendo las consecuencias de nuestras propias fallas. No tan lejos como decir, ¿verdad que? Y lo digo con la transparencia que siempre lo digo, no puedo arreglar esto y decir otra cosa. Sé que puede ser molesto, porque incluso me puede afectar a mí o a la gente que aprecio, a mi propia familia. Pero cuando nos enfermamos, supongamos que tenemos diabetes, y podemos decir, ¿por qué a mí? El diablo, el mundo, las pruebas. No, era el chicharrón de todos los días, era la Coca-Cola y el pan. Oh, es que el diablo, no. Ve que por eso le dije que le iba a caer mal. Yo no puedo ir delante de Dios y decirle, Señor, ¿por qué me metes esa prueba? ¿Cuál prueba? Yo no te metí. Tú te metiste a la panadería y sacaste 8 panes y 2 cocas. Llega un momento en que la verdad de Dios está naciendo en nosotros, que podemos decir, este problema con mi esposa, yo no lo tengo porque ella sea mala. Yo soy muy duro, soy muy cabezón, no la saco a pasear el fin de semana, no le compro flores. Y los jóvenes pueden decir, es que a mí nadie me quiere, nadie me hace caso. Yo tengo muchas personas que me gustan y pues nadie me hace caso. ¿Cómo te portas? ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo hablas? ¿Eres arriesgado? ¿Eres valiente? ¿Pagas, compras, das, ayudas? ¿Te bañas? Es que mi esposo ya no me quiere, ya no me ama. Lo mandas. Es más, ni la bendición le das cuando se va al trabajo, ni el adiós, ni el besito de despedida. Hay cosas que sufrimos por consecuencia de nuestras propias acciones y no podemos culpar a Dios. Es que el diablo me está atacando. ¿Hace cuánto que no oras? ¿Hace cuánto que no ayunas? ¿Hace cuánto que no lees la Biblia? Tenemos que hacernos responsables de nuestra propia vida, tanto de los aciertos como de los errores. Y hay momentos para reconocer esto que está pasando realmente. Yo me lo busqué. El ladrón en la cruz está cayendo en esa realidad. Mira, nosotros nos merecemos esto, nos lo buscamos. No es un castigo de Dios. No es que el diablo se metió y hizo cosas que Dios le permitió. Simplemente estamos cosechando lo que sembramos. Es la ley de la siembra y la cosecha. Por eso usted debe cuidar lo que siembra. Si usted quiere salud, siembra en su salud. Si usted quiere mejor matrimonio, siembra en su matrimonio. 9 de mayo, 5 de la tarde, aquí nos vemos. Es a las 6, pero yo quiero que esté a las 5. Siembre. Amén. Todo eso está entendiendo un ladrón en la cruz. Sí, y no vino a la iglesia todos los domingos, pero el Espíritu Santo está abriendo su corazón. Hay una obra de salvación real en ese hombre. No lo cambió el evangelismo, no lo cambió estar en un anexo, no lo cambió estar en un centro de rehabilitación, no lo cambió estar en un psiquiátrico, no lo cambió ir al psicólogo, no lo cambió la consejería del pastor los domingos. Lo cambió Jesucristo. Jesucristo entró a su vida, Él nació de nuevo y Él puede decir, sé que soy pecador y sé que me merezco lo peor. Sé quién soy, sé lo que he hecho y me hago responsable. Hacerse responsable de uno mismo, hacerse responsable de sus emociones. Ay, no, es que ahí siempre me hacen sentir mal. ¿En serio? Si usted deja que los otros tengan el control de sus emociones, usted es esclavo de los otros. Tome el control y diga, yo me he sentido así porque los he dejado, pero yo tomaré decisiones para estar bien. Si usted no se cuida, nadie lo cuida.
tomar decisiones. Soy yo. Somos nosotros. Nosotros, a la verdad, padecemos justamente lo que merecían nuestros hechos. Mas ningún mal ha hecho. Yo soy pecador, tú eres pecador. Cristo es santo, Cristo es justo, Cristo es perfecto. No rompió ninguna ley, no hizo ningún pecado. Es el hombre perfecto, es el santo, santo, santo. Qué revelación tan profunda de un hombre sin letras, de un malhechor, de un condenado. Reconocer en Cristo al Dios verdadero, el que no ha hecho ningún mal. Creo que la palabra perdónalos porque no saben lo que hacen abrió sus ojos para entender la santidad del Cordero, que pudo quejarse, pero prefirió no abrir la boca con maldición, sino bendecir a los que los maldecían. Ese Cordero Santo del que predicaba Juan, el Cordero que quita los pecados del mundo. Jesucristo está en la cruz y alguien lo pudo ver. Un hombre lleno de pecados, un hombre condenado, pero que le abrió en los últimos minutos de su vida el corazón a Cristo. Reconoció a Jesús. Qué importante, si somos cristianos, es que reconozcamos a Cristo. ¿De qué serviría un cristianismo sin Cristo, si Cristo es la razón del cristianismo? ¿De qué serviría cantar 30, 40 canciones si Cristo no es honrado en esas canciones? ¿De qué serviría orar si no mencionamos el nombre que es sobre todo nombre? Porque todo el Padre lo quiso sujetar a su Hijo. Si pedimos en su nombre, todo lo que pidamos Él lo va a hacer. Si nos reunimos en su nombre, Él va a estar en medio. Y si oramos por enfermos, en su nombre sanarán. Y si reprendemos demonios, en su nombre serán echados fuera. Y en su nombre nos arrodillamos y le honramos. Todo es por Él y para Él. Reconozcamos a Cristo. Cristo es perfecto. Todos los demás se burlan, todos los demás le injurian, todos los demás están en contra suya. Pero un ladrón sin discipulado, colgado en una cruz, sufriendo sus consecuencias, pudo adorar diciendo: Él es santo. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo hoy? Decirle: tú eres santo, eres perfecto, no hay nadie como tú, eres bueno. Vamos, póngase de pie y adore a Cristo. Si Él te perdonó, adórale. Si Él te salvó, adórale. Si un condenado pudo hacer lo que no lo podamos hacer nosotros, después de todas las riquezas y maravillas que el Evangelio nos ha regalado, ¿cómo no adorarle? Si un hombre perdido le pudo decir a Él: tú eres santo, eres bueno, no hay nadie como tú, cuánto más todos aquellos que hemos probado las riquezas de su herencia y su gloria en la tierra, todos aquellos que hemos vivido la gloria de su Espíritu, todos aquellos que hemos conocido su poder, no le adoraremos. Entonces el malhechor le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate. No hay testimonio de que la mamá del ladrón estaba ahí. No hay testimonio que los amigos del ladrón estaban ahí. Lo mataron porque no se querían ya acordar de él. Querían borrar su historia. Pero él ve al Cordero, al Rey eterno, y le dice: yo sé que tú sí te vas a acordar de mí, porque aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá.
porque Él se acuerda de los olvidados. Él se acuerda de los olvidados. Él dice en su palabra: ¿será posible que una mamá se olvide de su bebé que salió de su vientre? Es posible que la mamá abandone, sí, pero nunca se le va a olvidar. Es posible que una mujer quiera abortar a su hijo, sí, pero la marca va a quedar aquí. Se va a acordar que tuvo un bebé. No se olvida. Pero aún Dios dice: aún si a ella se le olvidare su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. El ladrón está recordándole al Dios eterno que la familia te olvida, que los amigos te olvidan, pero Dios nunca te olvida. Estás en la mente de Dios, estás en el corazón de Dios, estás en los ojos de Dios. Acuérdate de mí. Aunque afligido yo y menesteroso esté, dice David, el Señor pensará en mí. Él piensa en ti y Él se acuerda de ti. Tú no eres olvidado de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Pedro, Juan, Jacobo, Mateo y todos los 12 no entendieron. No entendieron. Lo vieron morir. Supieron que iba a la cruz y pensaron: todo se acabó. Sus seguidores pensaron: todo se acabó. Pensaron que la muerte lo iba a detener, pero un ladronzuelo, malhechor y pecador colgado en una cruz dijo: yo sé que volverás. Yo sé que tú eres superior a la muerte. Yo sé que la muerte no te va a detener. Yo sé que el infierno no te va a detener. Yo sé que Roma no te va a detener. Yo sé que nada en este mundo te puede parar. Tú vas a volver, tú vas a regresar, tú vas a resucitar, tú te vas a levantar de esa tumba. Y cuando tú vengas, acuérdate de mí. Cristo vive. Si un ladrón pudo celebrar la victoria sobre la muerte, ¿cómo no lo va a celebrar la iglesia? Cristo vive, Cristo resucitó, Cristo venció la muerte. Vamos, celebra, celebra a Cristo. Hey. Cuando vengas, ¿cómo? Ya no como cordero, ya no como el ser sufriente, ya no como el quebrantado. Vas a venir como rey cuando vengas en tu reino. Nadie entendió la cruz. Pensaban que era un fracaso, pensaban que era un error, pensaban que era un final. No, el rey se vistió de ropas de esclavo, pero cuando salga de la tumba saldrá como rey y tomará el trono. Y Jesucristo subió a lo más alto y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en su nombre se dobla toda rodilla. Jesús es el Rey de Reyes. Murió como cordero, pero se levantó como león, y Él ha vuelto en victoria del mismo infierno. Él bajó al infierno a arrebatarle las llaves al diablo. Él es poder cuando vengas en tu reino. Así que tenemos a un hombre recibiendo a Cristo como rey. ¿Qué es la salvación? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Le pregunto, ¿este hombre fue salvo? Confesó que es pecador, reconoció que la vida que lleva es resultado de su pecado, tuvo temor de Dios, reconoció a Cristo como el Santo, como el Señor, como el Rey y el que va a resucitar. Lo
lo confesó con su boca. Y dice 43, entonces Jesús le dijo: te aseguro que hoy, ¿cuándo? Estarás conmigo en el paraíso. Y ahí me llena el alma cuando Jesús dijo: los postreros serán primeros. ¿Qué tono estamos? Sí, mayor. Los postreros serán primeros. Los postreros serán. ¿Quiénes fueron los primeros? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Y quién fue el último? El ladrón. ¿A quién entró con las manos primero? Ay, otra vez mi cerebro. ¿Con quién Jesús entró primero agarrado de la mano? No metió a Abraham, no metió a Isaac. El primero que entró danzando al cielo, al paraíso, fue un ladrón sin discipulado, un ladrón sin iglesia, un ladrón que nunca se bautizó, pero fue un hombre que le abrió el corazón a Cristo, un hombre transformado por la gloria de Dios, fue un hombre que conoció de verdad al Cordero. Él no tuvo religión, tuvo a Cristo. Él no tuvo religión, él tuvo a Cristo. Aleluya. Hoy, no algún día, hoy estarás conmigo en el paraíso. La esperanza del creyente es que si hoy toca que partamos a la vida eterna, nuestros ojos se cierran en la tierra, pero se abren en la gloria hoy mismo. ¿Cuántos tienen esa seguridad? Palabras finales. Predica el evangelio a los criminales. Predica el evangelio al adicto, a la prostituta. Predícales. Cristo los ama también. Por eso la Biblia dice: visita a los presos. Hazlo. Un pastor que ya se retiró dijo: no, a esos no les predicamos porque son los que nos roban. Predícales. Háblales. Háblale y predícale al que parece que nunca te responde, nunca viene a la iglesia. Llevas años hablándole. Háblale a tus hijos, a tu familia, porque tú no sabes si se tardó en decidir, pero al final de su vida la misericordia y la gracia hace que haya un espacio de pocos segundos donde esa persona se pone a cuentas con Dios, posiblemente como el ladrón. No dejes de predicar. Aunque no veas el fruto aquí en la tierra, nos vamos a llevar sorpresas allá arriba. A ese que le predicaste te va a decir: gracias por ese folleto, gracias por ir al anexo, gracias por ir hasta donde yo estaba, gracias por levantarme donde yo estaba. Recibí a Jesús, soy salvo, estoy en el paraíso. Gracias por tu esfuerzo, gracias por predicarme. Va a haber muchas bendiciones allá arriba, porque no te rendiste, porque en lugar de maldecir te vieron diciendo: vamos a perdonarnos, hermano, porque te escucharon decir: vamos a ser fieles a Dios aunque nos esté yendo mal. Tu testimonio no solo se salvan por lo que hablas, se salvan por lo que ven en tu vida. Cuando las mujeres pensaron divorciarse de los esposos no cristianos, sí, tremendas, ¿verdad? Van con los apóstoles, dicen: hermanos, mi marido, si él quiere vivir contigo
lo acepta, sigue viviendo con Él. Si Él es el que te corre, acuérdate que Cristo te recoge. Si Él es el que se quiere separar, acuérdate que es mejor amar a Cristo, aunque cueste que nuestra familia se vea afectada. Pero si Él quiere vivir contigo, sigue con Él, porque por tu testimonio Él se puede salvar. No dejes de hacer las cosas bien, tu testimonio impacta. Aunque este sea el momento de la cruz, aunque estés cargando la cruz, cuánto admiramos a las personas que les va bien, pero admiramos mucho más a los que les va mal y como quiera siguen adelante. Se vuelven nuestros héroes, los que pueden resistir un poco más, los que pueden levantarse otra vez. Ese es un testimonio grande. Como Cristo impactó la vida del ladrón, tú vas a impactar muchas vidas en Jesús. Y la segunda cosa de las palabras finales es: por favor, lea la Biblia. No es posible que un ladrón sepa más teología que nosotros. Lea la Biblia, estudia a Cristo. No es posible que un condenado a la cruz en 3 minutos haya recitado con tal claridad el Evangelio y nosotros solo nos sabemos canciones worship. Necesitamos leer la palabra. Abraza al que está ahí a tu lado y dile: vamos a leer la Biblia, vamos a dar gracias por el sacrificio, vamos a valorar al Cordero. Si otros se burlan, nosotros lo alabamos. ¿Alguien puede alabar al Cordero? Si el mundo se burla del cristianismo, si el mundo persigue al cristianismo, si el mundo cancela la Biblia en muchos países, nosotros hoy podemos celebrar y hay que aprovecharlo, levantar en alto el maravilloso nombre de Jesús. No dejes de aplaudirle, alábale, vamos, vamos, adora al Señor, adora